Entonces la presión es un tema que hay que cuidar. Pero bueno, parte del juego. Richard, bienvenido. Gracias por la invitación. En circunstancias normales haríamos una blande, hablando un poquito de tu vida, tu infancia, tus cosas, pero no vamos a hacer eso, vamos a fondo. Arriba. Quinta, así nomás. ¿Cuándo fue año en el que se viralizó tu discurso del 1 de mayo? ¿Cuándo fue? ¿Te acordás? El último, yo tengo 4 1 de mayo. ¿Tenés el más polémico que fue aquel discurso que diste el 1 de mayo, que fue: en mi sindicato no quiero vagos, quiero laburar? 2013. 2013. Sí, claro. Y viste que es como esas cosas que van y vuelven, ¿no? Yo lo veo. Yo creo que va y cada vez que va, más justificado está. ¿Ah, sí? Y yo creo que, no lo digo yo, ¿no? Lo tiene que opinar quien está escuchando esto y viéndolo. Si el contexto en cual está insertado laboralmente hoy encuentra un reflejo en ese discurso o no. Un discurso que va a cumplir 15 años. Perdón, va a cumplir 12 años. Donde se hablaba del ausentismo laboral, de la falta de cultura del trabajo. Y yo creo que no solamente está instalado, sino que ese diagnóstico está más que afincado en la realidad de hoy. Vos sabés que me quiero detener en ese discurso un poco, ¿no? Pienso, un líder sindical, por lo general, tu trabajo es defender a los trabajadores, Sí, ¿no? claro. Y en ese discurso no hubo gente que se te acercó y te dijo: che, nos estás dejando pegado. No sé. ¿No? Para mí fue un discurso netamente sindical, reivindicando la herramienta sindical, reivindicando el rol de los sindicatos. El rol del sindicato es capacitar, formar, mejorar. Cuando hablamos de un cambio de sociedad, ¿de qué estamos hablando? ¿De un cambio de gobierno? No, yo hablo de otra cosa. De cultura. Hablo de la cultura del trabajo, de la cultura del relacionamiento, de los derechos y obligaciones. Después hay otro discurso. El movimiento sindical acá es plural. Y vos podés encontrar el discurso que vos quieras en el baúl que vos quieras. Este es mi discurso. El que fue siempre mi discurso. Yo nunca no cambié de vereda. Siempre mi discurso fue este. Y ahí están los resultados sindicales, ¿no? También cuando uno se discute, aquí están los resultados del Richard. Los resultados me respaldan, sería el concepto. Y por lo menos los resultados, hablando de, como dijiste vos en tu copete, ¿no? De gente sindical estado para defender. Sí, bueno, ahí está mi resultado. Vos sabés que fue fuerte lo que dijiste, que se estaba perdiendo la cultura del trabajo. Dijiste: no lo dije yo, después lo dijo el ministro Munro al año y medio. No quiero vagos, no quiero gente que vaya y hace como que trabaja, no quiero lúmpenes. Sí, claro. Y ponele que se da una situación, ¿no? Un ámbito de trabajo sindicalizado, ¿no? Y hay alguien en ese trabajo que no labura, que falta permanentemente, y ahí ¿cómo lo encarás, no? Yo lo encaré en una asamblea multitudinaria. Todo el mundo. Todo el mundo. Ahí lo encaré el tema. Encaré que por responsabilidad de los faltadores de la fábrica, perdíamos el 10% de la productividad, que era mucha guita, es mucha guita. Porque la productividad en la fábrica, que está del año 2009, se desarrolla en 80% la medición técnica de la productividad, un 10% va por ausentismo laboral y un 10% va por accidentes laborales. Si vos lográs las metas, alcanzás el 100%. Y el 100 es mucha guita. El primer año logramos el 90%, 80% en la parte técnica y los 10% de accidente laboral. Y el otro día lo perdimos. ¿Por qué? Porque había un grupo de gente que faltaba. Y no solamente no llegamos al objetivo, fue terrible. Entonces hicimos una asamblea y dijimos: vamos a poner el 90% por responsabilidad de los compañeros que están acá, que tienen todo el derecho de subir un pito, pero se están metiendo con el bolsillo mío. Por lo tanto, a partir de ese día, de ese mes, hasta el día de hoy, estoy hablando hace 16 años, todos los años a los faltadores, que no nos permite llegar al objetivo, se les descuenta el 50% de la productividad. O sea, fue una decisión colectiva. Sí, claro, la asamblea lo votó. Mirando a los ojos. Lo votó los mismos faltadores. Porque nadie quería asumir. Nadie quería hacerme por aludido. Hagamos un poquitito escuela de sindicalismo de Richard Reed, ¿no? Porque seguramente mucha gente que nos va a mirar va a ser gente joven, capaz que no están sindicalizados. Mitos y verdades del sindicalismo. Porque en ese discurso tuyo
vos te metiste con uno de esos mitos, ¿no? Que son, bueno, los sindicatos defienden a los trabajadores, a veces incluso en las malas, ¿no? Bueno, uno se mandó una cagada. No, yo no. Yo nunca defendí un chorro. El que en la fábrica robaba, viejo, es tu problema. El principal delegado sindical por tu fuente de trabajo sos vos. Si vos no cuidás tu puesto de trabajo, no vengas a pedírmelo a mí. No voy a meter en un conflicto a un gremio porque robaste. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, se dan esas situaciones con un dirigente? Porque ahí, hasta que tenés que ser más duro, ¿no? Imagínate un dirigente sindical, tenés el caso ahora, por ejemplo, ¿viste? Del Zunca y el Fondo de Vivienda, ¿no? En el caso de la bebida nunca sucedió. En el caso de la bebida, en toda la fábrica tenemos diferencias, nunca sucedió. No hubo ningún caso de dirigente sindical de la bebida que tuviera una actitud que nos deshonrara. ¿Y en el PIT-CNT así en general? No, lo resuelven los sindicatos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál te parece que es el camino ahí a seguir? ¿No? Porque muchos dirían, tengo que ser más firme. Yo tengo mi prédica. Para mí, yo viví muchísimos años donde solamente me exigían mis obligaciones, mis derechos no estaban. Así fue hasta el 85. Y del 90 al 2005. Nos sacaron los consejos de salario, nos barrieron. Una mentalidad jodida de derecha que sigue estando, que hace poquito tiempo en las elecciones del 19 seguían hablando de que había que eliminar los consejos de salario. ¿Qué pasó a tener? Pasó a tener obligaciones, no derechos. En el 2005 empezaron a venir los derechos. Y yo decía, muchachos, tiene que ser un equilibrio, ninguno de los dos extremos. ¿Por qué? Porque la sociedad está compuesta de derechos y obligaciones. Yo tengo derechos, también tengo obligaciones con la sociedad, con el trabajo, con mis compañeros. Está bueno Hay otro discurso, yo no lo comparto. Vamos a meternos un poquito con ese otro discurso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo clásico del sindicalismo, ¿no? Vos tenés situaciones donde un sindicato llama a hacer un paro, ¿no? Para mejorar las condiciones de laburo, lo que te imagines, ¿no? Y ahí siempre se dan esos clásicos debates, ¿no? Donde algunos dicen, y bueno, ¿yo por qué tengo que parar? Que paren ellos y yo voy a trabajar y yo tengo mi derecho a ir al laburo. Y después está otro discurso que dice, no, vos sos un carnero, sos una persona que estamos todos haciendo una medida colectiva y vos te cortás por la tuya. ¿Cómo se resuelve ese debate? No se resuelve, ¿no? Yo tuve un debate con el tema de la LUC. Yo salí 2 veces a hablar en la campaña LUC, sí, LUC, no. Una vez fue un debate con el diputado Rodríguez Goñi en BTV, que lo moderó Miguel y Gabriel Pereira, donde fue muy respetuoso de las dos partes, yo la reconozco. Y el hombre tiró el tema ese. Yo iba, específicamente fui por la ley de las ocupaciones. Eso. Vos tenés derecho a no estar afiliado. No querés afiliarte, no te afiliás. Nosotros no es compulsivo la afiliación en la bebida. Yo hablo hasta que yo estuve, ¿no? Teníamos 98.7% afiliados, faltaba 1.3%. Teníamos afiliado a todo el mundo. Llegó en un momento, era el sindicato con mayor afiliación porcentaje en América Latina, en la industria de la bebida. Si querés afiliarte, te afiliás, si no querés, no te afiliás. Teníamos particularidades. No existían agrupaciones políticas partidarias dentro del sindicato, aunque todo el mundo tiene su bandera, yo también la tengo. Y resulta que nos encontrábamos con situaciones difíciles, pero teníamos ¿cómo te podría decir? Teníamos una norma, ¿verdad? Teníamos una norma. Hay cuestiones que no se transgreden. ¿Querés afiliarte? Afiliate. ¿No querés afiliarte? No te afilies. ¿Cuál es la resolución mía? Tenés derecho a no estar afiliado, tenés derecho a entrar a trabajar cuando yo hago paro. Lo que no tenés derecho es ir a cobrar cuando yo gane el conflicto. Yo hago un mes de huelga. Una fábrica de 100 personas, 50 afiliadas, 50 no. Los 50 se pierden el mes haciendo huelga por un 20% de aumento salarial. El otro 50% entra a trabajar todos los días. Cuando termina el conflicto y gano el 20%, ¿vas a ir a cobrar el...? No te correspondería. Vos decís, si no fuiste a trabajar, bajate. Tenés el mismo derecho, el derecho a trabajar y a carnerear es tuyo. Ahora, sos un inmoral si después vas a cobrar el fruto de la gente que sí perdió un mes de trabajo. No pasa nunca eso, ¿no? No conozco a nadie que diga, no quiero cobrar más. Vos me estás preguntando cuál es el cuestión. ¿Cuál es la solución? No, yo te estoy diciendo cuál sería
y así se lo respondía a Rodrigo Goñi, me acuerdo. Es verdad que la LUC lo que hizo fue habilitar. Entonces, si no lo haces, si carnerías y después vas y cobrás el fruto de mi lucha, jodete si te digo carnero. Bueno, ahí quedó resuelto entonces. Claro, jodete si digo carnero. No te diría carnero si vos sos coherente. No acompaño el sindicato, no estoy de acuerdo con el sindicato, voy a entrar a trabajar y los logros del sindicato yo no los quiero cobrar. Eso sería coherente. Esa es una para despejar, ¿no? La otra, vos la tiraste un poco, las ocupaciones, ¿no? Que viste que es todo un tema aparte. Hay gente que dice, bueno, la ocupación es una extensión del derecho a huelga. Yo paro, tengo mi derecho también a estar en el lugar de trabajo y acá no se trabaja. Y después tenés los empresarios que te dicen, no, eso no es una extensión del derecho a huelga. No sé, la FAP, vamos a poner un ejemplo típico, ¿no? La fábrica es mía, vos si no venís a trabajar, está bien, no vengas, quedate afuera, haz una manifestación, pero dejá entrar al que quiera trabajar. ¿Ese cómo se resuelve? Bueno, no sé cómo se resuelve. En mi concepción la ocupación es una extensión del derecho a huelga, que así lo habla la OIT. El tema que hay que darle una regulación a la ocupación. Yo ocupé la Pilsen en el año 87. Una ocupación larga. Nos hicimos cargo de la fábrica. Yo fui parte de la ocupación de la Española en el año 87. Con control obrero, sanitario y económico. Daniel Olesker era el compañero que teníamos al frente de toda la parte de los cajeros, que eran compañeros de AEBU. Porque en la salud el carnero no es el que no va. El carnero no es el que va, el carnero es el que no va. El que no va a trabajar cuando hay un conflicto en la salud, ese es el carnero. El que va a trabajar acompaña. Por lo tanto, y cuando desalojamos la Española, que hicimos el control económico, yo estaba ahí, estaba Daniel, habían varias. Bueno, aquí está la plata, vamos a contarla. Se entregó en orden. No hubo una denuncia por omisión de asistencia. Cuando se entregó la fábrica de cerveza, que vino la policía a la puerta y ni cosa más, a usted no le entregó nada. Que vengan los gerentes, recorramos la fábrica, hagamos un inventario, veamos las condiciones y después la entrego. ¿Quién me garantiza a mí que después me salen a denunciar? Y así se hizo. Por lo tanto, relajo pero con orden. Entonces, pero bueno, viste que no hay vaivenes. Y es un tema conceptual. Ahí no va a haber nunca acuerdo. El empleador va a decir tal cosa y nosotros vamos a decir otra. Una típica también, ¿no? Escuela de Sindicalismo de Richard Reed. ¿Qué argumento le darías a alguien joven que está en un lugar de trabajo donde no hay un sindicato y que dice, capaz que habría que hacer un sindicato en este lugar, pero tengo miedo, ¿no? Bueno, tengo miedo de que si yo ahora armo un sindicato acá, me van a perseguir, o capaz que hasta me echan, o capaz que hago un sindicato y no logro nada, y al final lo único que hice fue armarme un quilombo yo. ¿Qué consejo le darías? A ver, el miedo es intrínseco. Decímelo a mí, que formé solo, allá por octubre del 81 el sindicato en FNC, cuando estábamos en plena dictadura, producto de que se había publicado una ley, la 15.137, que habilitaba a formar organizaciones de primer grado, que eran los sindicatos en tu lugar de trabajo. Solo estuve 14 días yendo a la Federación Tordino y iba a nadie. El miedo estaba, era obvio que estaba. El sindicato eras vos. Eso era yo, era unipersonal. Allá por octubre fue eso. Bueno, en febrero, el 7 de febrero del 82 logré juntar 137 compañeros. Y formamos sindicato. Miedo, seguía habiendo miedo. El miedo como el coraje es un contagio. Vos podés contagiar y reproducir miedo, como también podés contagiar y reproducir coraje. El tema del grado de credibilidad y el liderazgo y la concepción y la claridad que tengas en la propuesta. Eso influye mucho. ¿Qué le digo al de hoy? Sí, tenés miedo, es lógico que tenga miedo. Juntate con otro. Porque es lo de José Enrique Rodó, ¿no? El trabajador asociado, dueño y señor de su destino. Es el viejo vallismo. El sindicalismo es el escudo de los débiles. Los empleadores están, entre comillas, agremiados. Las cámaras empresariales, una gremial que le da una protección, un escudo. Reivindican tarifas, reivindican tributos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que sindicalizarnos. Uruguay tiene un marco legal, hay muchísimas denuncias de represión sindical, de despido, pero en el contexto mayoritario no le mueve mucho la aguja en un reloj.
Tenés que ser honesto, tenés que ser buen compañero, tenés que ser ejemplo. Formá el sindicato a partir del ejemplo. Tenés que laburar, no podés faltar. Da ejemplo, para que te vean como un líder. Viste que ahora, desde tu discurso en 2013 hasta ahora, también arrancó una corriente de pensamiento que hay que buscarle el nombre, ¿no? Pero te lo planteo así. ¿Te acordás aquella famosa frase de hacen como que trabajan y yo como que les pago? Uh-huh. Yo creo que también hay una inversa que es hacen como que me pagan y yo hago como Sí, que claro, trabajo. por supuesto. ¿Cuál es? ¿No? Es un mundo cruel donde yo laburo por muy poca plata, no me da el sueldo, la verdad que no me ayuda mucho el Estado tampoco. Uh-huh. Entonces, la verdad que si yo gano lo mínimo, y bueno, voy a dar lo mínimo Uh-huh. y capaz que hasta un poquito menos si puedo, ¿no? Uh-huh. Y ese concepto de que el trabajo dignifica, y bueno, dignifica, pero si a mí no me pagan un sueldo digno, la verdad que yo no estoy muy contento, voy a hacer lo mínimo, ¿no? ¿Qué postura tenés ante eso? Si puedo faltar, falto, si me Yo certifico, me certifico. me remito a la experiencia mía. Nosotros trabajamos en fábricas, el 95% de los trabajadores de la bebida laburan en fábricas multinacionales poderosas. Ya industria nacional prácticamente queda muy poco. ¿Son las más poderosas del medio? No. Los bancos son más poderosos. Y habrá seguramente otras empresas que son más poderosas que la industria de la bebida. Nosotros le sacamos su tajada. Primero, y no solamente el Richard Reed, los compañeros del sindicato, que había otros que pensaban distinto a mí, parecido o diferente, con muchísimo respeto y cariño en los nombres, ¿no? Primero había que hacerse respetar. ¿Cómo te haces respetar? Te haces respetar generando credibilidad con tus pares y con la empresa. Yo con la empresa logré que me respetaran porque también ellos lograron que yo los respetara a ellos, teniendo claro cuáles son las diferencias. 86.000 asambleas, hay algunas en el YouTube todavía como 20 o 30, que algunas zarpado al Richard, bueno, aparte de la historia. Y ellos también eran duros, no eran nene de pecho, no me daban agua bendita, santo no había ninguno ahí adentro. Pero yo siempre tuve aquel concepto que no es negocio, sindicato abierto con fábrica cerrada. Por lo tanto hay que saber hasta dónde tirar el violín. Hay un límite. Siempre hay un límite. Yo no quería que la fábrica cerrara, me quedo en bola, me quedo sin laburo. Ahora, tengo claro que puedes dar un poco más. Y como es temporada, tengo claro que el 1 de noviembre empieza el verano. ¿Cuándo discutimos salario? ¿En diciembre? No, en invierno. Nosotros discutimos salario en invierno. Porque conviene arreglar en el invierno, porque si no hay revancha en verano. Y el que pierda en verano le va a costar muchísimo levantarse. Entonces, el mundo continúa. Y así empezamos a discutir. La reducción de jornada laboral la logramos en invierno. Nosotros trabajamos en un sector de la cerveza del llenado, del envasado, 6 horas, cobrando 8. ¿De cuánto hace? Y hace 19 años, no hace 2 días. Reducción de jornada laboral real. De 8 pasé a 6 y no tengo pérdida salarial. La productividad la empezamos a negociar en el 2009, se aprobó, sigue estando al día de hoy. Que es un sueldo nominal bruto más todos los bizcochitos que andan por el... Es muy buena guita. Ahí te metiste con un tema interesante, que es sindicato abierto con fábrica cerrada no funciona. ¿Viste el caso ahora de Yasaki, ¿no? Esta empresa japonesa que se va del país, hace una carta donde dice, por un lado, que bueno, no le cierran los números en Uruguay por la competitividad, es un país muy caro, les sirve más estar en países como Paraguay, Claro. pero después pone que hubo paros que detenían la operación constantemente. No lo sé decir en Japón. Debe ser algo así como hijos de mil putas. Capaz que la traducción es distinta. Yo sé cómo se funcionó el sindicato allá adentro. A ver. Yo tengo los convenios. Hay un convenio con ellos donde se habilita una hora de paro mensual. Más, el sindicato muchos de esos meses coordinaba con la empresa hacerlo en un turno que no complicara. Lograron en Paraguay seguramente créditos fiscales distintos. Paraguay es un atractivo para el inversor porque tiene muchísimas concepciones que Uruguay no tiene
y me parece muy válido que el capital se instale donde mejor rédito le dé su inversión. Lo que me parece un hijaputés que le eche la culpa al sindicato, porque así no fue. Es mentira. Vos decís que es más fácil decir eso que decir me voy a Claro, Panamá porque es barato. en un periodo de transición de un cambio de gobierno queda macanudo con aquellos que le sobaron la mano. Unos hijos de puta. Esa relación que siempre se hace bastante lineal, ¿no? Frente Amplio, sindicatos, partidos tradicionales, blancos, colorados, coalición, empresas. ¿Es así? No literalmente, pero sí conceptualmente en muchas cosas. Si vos ves los programas de ambos partidos, se van a identificar el sector empleador mucho más con los partidos tradicionales y el movimiento sindical, los trabajadores, mucho más con la propuesta del Frente Amplio. Es un tema de propuesta. Si a los mismos partidos le trocás, le cambiás las propuestas, seguramente cambiaría el eje. ¿El empresario de izquierda es más empresario o más de izquierda? El empresario es empresario. Y tiene total legitimidad de tratar de sacarle el mayor rédito a su inversión. Nadie invierte para perder. Hay empresarios. Después tendrá alguna actitud distinta del punto de vista social, del punto de vista del relacionamiento, del punto de vista del cumplimiento de las obligaciones de los convenios colectivos. Obviamente que creo que sí, que tienen un diferencial. Hay gente que se regocija violando convenios y hay otros que no. Hay gente que se regocija violando convenios. Sí, yo conozco montones de causas que no respetan los convenios, que han echado gente, que han habido muchísimas cosas. A ver, si entramos en el detalle, nadie me agua bendita en ningún lado. ¿Verdad? Santo no hay en todos lados. Hay pícaros en todos lados. Pero estamos hablando de lo conceptual. El empleador que tiene una definición de izquierda tiene total legitimidad de que sus inversiones le den el mayor rédito posible. El tema está que seguramente cumple las normas y le respeta los derechos a sus trabajadores. ¿Cómo te parás? Esto lo debes haber discutido 1000 veces, ¿no? Vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Pero tema de lucha de clases, ¿no? Hay una vertiente del sindicalismo muy fuerte que lo que te plantea es, mirá, en realidad vos estás en una relación de explotación, vos haces tu trabajo, el empresario se está quedando con parte de lo que vos generás, y bueno, ese sistema es injusto de por sí. No va a haber vuelta que le encontremos, será más o menos injusto, pero en el fondo vos estás siendo explotado por alguien que te explota, ¿no? Y claro, ese discurso al empresariado es como que le digas el demonio, ¿no? ¿Vos tenés ese tipo de posturas? ¿Sentís que siempre hay una relación de explotación ahí? La confrontación, por eso los consejos de salario del 43 son algo brillante. En esa época lograron instalar un ámbito para dirimir la controversia capital-trabajo. La plusvalía que le genera aquel y el derecho a cotizar mi mano de obra, mi intelecto, mi esfuerzo, vamos a discutirlo. Es algo muy sabio eso. Es totalmente legítimo esa lucha, porque te rinde mejor tú, ¿no? Y yo de que no me explote más, tenés que pagarme lo que yo creo. Por lo tanto, eso es una lucha permanente por capital trabajo, por morderte la plusvalía. Existe en el mundo, en todo el mundo. ¿O alguien cree que la distribución de la riqueza en China es fantástica? Y que tienen libertad. No tienen libertad para nada. Te bolean el culo de una patada si salís a hacerlo con una fábrica. ¿Viste el documental aquel famoso de Obama? Sí. ¿No? Que ponen una empresa Sí, el de los parabrisas. Claro, la diferencia entre llenarte de trabajadores chinos versus... Claro, ni hablar. Y el empresario chino, las 8 horas horas no las conoce. No, que 8 horas. Entonces, es el derecho del trabajador a que no lo exploten, a que no vuelvan los campos en el sur de Estados Unidos, de algodón, que tenías pleno empleo pero con 0 salario. Los extremos. Por eso yo reivindico los consejos de salario. Son fantásticos. Bueno, viste que hoy hay una discusión, te la dan los empresarios, te la dan los libertarios, los liberales, que te dicen, y en realidad el salario mínimo habría que eliminarlo, porque si vos bajás el salario mínimo, la gente va a tener más laburo, empresarios que antes... Seguro, claro, pero el pleno empleo. Bueno, y si no hubiera salario, yo creo que el pleno empleo. Obligatorio, ¿no? Yo no iría a laburar sin salario. Pero a ver, siempre pongo el sur de Estados Unidos en el siglo XVIII. Pleno empleo. Más,
tan pleno empleo que laburabas 20 horas por día, 4 horas dormías al lado del surco. Bueno, yo creo en el mínimo, creo que el mínimo genera un piso y es el límite para el abuso. Menos de eso no. De ahí para arriba se discuten los consejos salarios por rama laboral a nivel macro y después se aplica a nivel de establecimiento. Creo que es válido. Habrá que tener leyes, yo creo que el mundo va cambiando y a ese consejo salario hay que darle otro contenido. Creo que quedó muy circunscrito al tema salarial exclusivamente y creo que hoy en el mundo ha cambiado y Uruguay no tiene la espalda para seguir mirando por un costado la no discusión de la productividad. Si Uruguay no logra una mayor productividad a partir del acuerdo de partes, productividad sostenida con un seguimiento técnico, no hablo de más producción, de desfasón y de destajo, hablo de productividad. Si Uruguay no mejora la productividad, difícilmente pueda ser atractivo para el mercado internacional de las inversiones. Nos guste o no nos guste, vivimos en un mundo capitalista. Una última del sindicalismo y nos metemos un poco con política. De política sé poco. De esto algo sé, pero de política sé menos. Viste que otro debate que se daba bastante seguido es el tema de la opinión de los sindicatos, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un sindicato cuando opina, se expresa, hace una carta, una marcha y se habla de, no sé, el imperialismo yanqui, la causa palestina. Mucha gente dice, che, ¿y esto por qué? Yo, en realidad, esto era para defender mis derechos laborales. ¿Por qué opinar de lo que está pasando, no sé, en Ucrania, en Gaza, etcétera? Y ahí, ¿cuál es la respuesta? Que totalmente válido. El ser humano tiene que opinar. El derecho del individuo a opinar por lo que sea. La frontera la fija. Yo no tengo frontera. Yo me siento hermanado por un tipo, aunque hable distinto que yo, aunque tenga 30.000 idiomas distintos. Me siento hermanado. ¿Por qué no voy a opinar de Gaza? ¿Por qué no voy a opinar de la represión en China a los trabajadores que quieran liberarse? ¿Por qué no voy a opinar de Venezuela? ¿Por qué no voy a opinar? Porque para esa gente, ¿no? Que es buena gente, macanuda, que no entiende. Pero también está el otro, ¿no? El bandido, el tipo con una sabiola de derecha. Ah, mirá cómo opinan de Palestina. Sí, pero cuando te digo que Venezuela hay una dictadura, me aplaudí a mí. Entonces, déjate joder. Hay que tener honestidad intelectual. Yo creo que es válido, totalmente válido, porque también el empresario opina. Lo que yo estoy en contra es que se haga política partidaria. Siempre estuve en contra. No hay nadie, yo tengo 47 años de fábrica. Son unos días, ¿no? Ningún trabajador de la Pilsen puede decir que el Richard lo reclutó políticamente para un partido. Ninguno puede decir. Nunca lo hice. Y he defendido a todo el mundo sin importar a qué votan. Creo en eso, siempre creí en eso. No creo en la partidización, en ser herramienta en mano ejecutiva de. No lo creo. Creo que muchas veces las cámaras empresariales son el brazo de la derecha, para los partidos políticos. Porque dejarse de romper las bolas, ¿no? Con que los sindicatos, los dirigentes sindicales después están en el gobierno y los empresarios. Yo te puedo nombrar del 85 para atrás montones de presidentes de cámaras empresariales que ejercieron luego como ministro. Legítimo, totalmente legítimo. Tan legítimo como que un dirigente sindical sea ahora ministro de Trabajo. Juan Castillo. Sí, claro. ¿Y cómo lo ves a Juan Castillo? Lo veo bárbaro. Sobre experiencia, un laburante, un tipo al cual yo, con las diferencias filosóficas, ideológicas, le tengo muchísimo respeto. ¿Es una persona que para vos va a mantener un equilibrio en esas discusiones entre sindicatos y empresarios? ¿O pensás que es una persona que en realidad su apoyo es a los trabajadores, a los sindicatos? No. Juan es un hombre. Juan ya estuvo en el Ministerio de Trabajo. Sí. Estuvo en Dinatra. Que no vas a hacer a veranear a Dinatra. Armó un equipo muy solvente. Armó un equipo, hoy salió en el diario todos los integrantes del equipo. Un equipo muy solvente, muy técnico, muy profesional. Y no tengo ninguna duda, porque lo conozco a Juan, milité muchos años con él, que es un hombre de surcir, no es un hombre de romper. Por lo tanto, apuesto, sí. ¿Qué te parece que tendría que hacer el Frente Amplio? Pues para mí hay una injusticia muy evidente, ¿no? Y te la planteo así. Vos vas a un lugar de trabajo y probablemente te encuentres una persona que es dependiente, que cobra un sueldo, que está en caja, etcétera.
Y un tercerizado. Una persona que es tercerizada, que trabaja para una empresa, capaz, El rubro de ustedes. capaz que hasta factura, El ¿no? rubro de ustedes es terrible. Bueno, y después tenés una persona que capaz que es empleado público, ¿no? Y tiene todo, y los tres hacen la misma función. Pero Y capaz cobran que, distinto. capaz que uno labura 8 horas y otro labura 6. En el Estado se da pila, que vas a una oficina y hay un empleado público y un pasante, un becario, etc. No sé si fue ayer o anteayer en la prensa escrita, se publica el total de funcionarios, de trabajadores, de funcionarios públicos, funcionarios privados, y en la parte pública aparece una cifra como total, pero cuando lo desglosan, hay como, voy a tirar un número, capaz que me equivoco, pero creo que entre 13 y 15 mil que son cuentapropistas, son personal que tercerizado. Seguramente en alguna época ese trabajo estaba afectado directamente al sector, estatal, y deben tener sueldos diferenciales. Y a veces es muy difícil la sindicalización. Yo he conversado con algunas personas que trabajan en ese vínculo hace poco tiempo y tienen problemas porque ¿qué son? ¿Sindicatos? ¿No son sindicatos? ¿Son unipersonales? Pero tienen derecho. Lo que pasa es que está difícil organizarlo. Es un tema, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta concretamente? ¿Qué pensás que tendría que hacer el Frente Amplio en este No momento? tengo idea. Voy a llamarlo a Castillo. No Es tengo difícil, idea. ¿no? No tengo idea. Es comprarme un problema, no tengo idea. Porque además, viste que en el Estado nadie Desandar ese trille es medio de locos. es imposible. Es medio loco. Lo que sí creo que alguien un día tiene que ponerle el cascabel al gato, decir, bueno, este Estado, que algunos le llaman paquidermo, este Estado, ¿no habría que mejorarlo? ¿No habría que hacerlo, mejorar la excelencia del retorno a la sociedad para el cual la sociedad banca, ¿no? El contribuyente banca, ¿no habrá que mejorar la excelencia del retorno a la sociedad por parte de la gestión del Estado? Y ahí no digo ni quitar ni poner, estoy diciendo, pero eso vamos a perder puesto de trabajo, no sé, capaz que sí, capaz que no. Viste que esa discusión que se da bastante seguido. ¿Sabéis cómo se mejoraría? A ver. Si hubiera reelección. Reelección. Sí, claro, porque el mandato son 5 años que realmente son 3. El quinto, olvídate, puede estar de viaje que nadie sabe ni dónde El vive. primero y el último no cuentan. El primero sí, porque es ordenar la cancha. El segundo y el tercero es donde juega en la picada. El cuarto y el quinto estás en retirada. Si hubiera reelección tenés 10 pirulos. Entonces, ¿quién va a patear la lata en tu partido? Yo no te metas con esto porque vos no vas a estar, voy a ser yo el candidato y me tocas el tema reforma del Estado y sabes cómo se me van los votos. Como el tema de la reforma de la seguridad social, ¿verdad? La reforma de la seguridad social, ¿qué es? ¿Lo inventó este gobierno? Nada, viene de hace 1000 años. Lo que pasa es que como había viento en la camiseta, crecimiento económico, se bancaba con 1,5 puntos del PIB. Todos patean para adelante. Y claro, patear la urna, es patear la lata de la urna, ¿no? Y vos apoyaste a Orsi ahora, ¿no? Sí. Orsi, ¿te parece que con el equipo que armó, ¿no? La gente que lo rodea, va a poder hacer cambios fundamentales, estructurales? ¿O te parece que va a ser una persona que va a administrar lo que tenemos lo mejor posible? No lo sé. La verdad, no. A mí me interesa, yo conozco a Yamandú hace muchos años, le tengo mucho respeto, genera mucha credibilidad en mí. Yo no tengo 2 días y he visto a todos los presidentes y he tenido negociación con todos. Yo apuesto a Yamandú, para mí voy a hacer todo lo posible que esté a mi alcance, desde el barrio, ¿no? desde el Trille, a que sea el mejor gobierno, por lo menos de los 4 que va a tener el frente. Y en uno apuesto y juego, que es el tema de la ética. ¿Podrá equivocarse? Sí, claro que puede equivocarse. Le podrá errar el bicochazo 20 veces. Lo que yo creo que no puede es errarle a el desequilibrio ético. Y creo que en eso juego tranquilo con Yamandú. Viste que ahora se está dando el debate. Porque hacia la credibilidad de la herramienta, del sistema democrático. Uno ve el mundo y votan al payaso Plim Plim. Porque el streaming, las redes, el TikTok, está sustituyendo a las viejas formas de información y van cambiando, van mutando. Como de la radio a Galeno pasó a la portátil y pasó a la televisión y después blanco y negro al color. Es parte de la historia. Vino para quedarse, me gustará poco o mucho, pero vino para quedarse. Bueno, eso genera poca idea, poco pensamiento, poco debate, poco confrontación de ideas. Porque hay mucha gente que ya no le importa cómo pensás. A lo mejor es más importante cómo te vestís o qué championes usás
que cómo pensás. Entonces, hay un mundo donde el sistema democrático está haciendo clac, clac, clac. Que voten en Estados Unidos al mismo tipo que fomentó la copada al Capitolio, bueno, hay algunas cuestiones que no funcionan. Entonces, creo en eso. Vos sabés que se dio un debate ahora reciente sobre qué deja este gobierno que se va, ¿no? Estamos en la última semana del gobierno de la calle Pou, ¿no? Y viste que, por ejemplo, de economía pusieron todos los números como para decir, mirá, recibimos esto y lo dejamos en cada uno de esos ítems, lo estamos dejando mejor. ¿Para vos fueron los mejores 5 años para los trabajadores, por ejemplo? No, eso no. Los mejores 5 años para el trabajador, y discuto con quien quiera, son 2005-2010. Pero por lejos. Y eso que el gobierno colorado, que tuvo una crisis muy embromada económica en el 2002, producto del resfrío argentino, estornudamos acá, cuando entrega en el 2004, entrega con un leve ya crecimiento. Achugarri no entrega un país que venía en caída libre, lo empieza a enderezar. Por lo tanto, el gobierno Tabaré cuando recoge un país que empezó a despegar. Organización mediante, el trato económico por Danilo y su barra le dio solidez, y también el crecimiento económico producto de los ponderables que no dependen de Uruguay, como los precios internacionales. La entrada de los consejos de salario, las 8 horas para los rurales, el reconocimiento a la empleada doméstica como trabajadora y no como una cosa parada ahí, sin ninguna duda. Crecimiento económico. Nosotros te estoy hablando, 2006-2009, el convenio de reducción de jornada laboral y convenio de productividad se hicieron en ese periodo. Esos fueron los mejores años de los trabajadores. ¿Y estos fueron los mejores 5 años para los empresarios, por ejemplo? Creo que hubo una pandemia, nadie puede obviar la pandemia. La pandemia creo que puede haber beneficiado a los laboratorios, puede haber beneficiado a un sector pequeño de la sociedad productiva, pero a todo el sector, ya le agrego que es obvio, todo el sector turístico lo reventó. Entonces, por lo tanto, creo que no fueron 5 años que no vuelva nunca más a suceder eso, no importa el gobierno. Yo me solidarizo con los gobiernos que tienen esa situación. Yo me solidaricé. Yo salí a hacer publicidad. Quédate en tu casa si no tienes por qué salir. ¿Por qué? Porque teníamos enfrente un monstruo. A mí me llevó 2 familiares. Por lo tanto, algún empresariado se puede haber llevado algo, pero la inmensa mayoría la padeció. Vamos a ir cerrando. Ahora te vas a ir. En realidad la FOEB tiene este proyecto que tiene que ver con la educación, ¿no? Y ha sido una bandera tuya por mucho tiempo, para vos. Este es el 9º año. Bueno, ¿qué te gustaría que pase con la educación en estos 5 años? Porque se intentó hacer una transformación educativa, estamos viendo a ver qué efecto va a tener hasta ahora, no parece que haya tenido el efecto deseado. Yo voy a decir lo que digo siempre. Y no me importa, hasta atrás de mi vida no tengo filtro. Este gobierno fue valiente. Identificó un problema y trató de buscarle una solución de acuerdo a su concepción. Identificó que el sistema educativo colapsó y le buscó, para mí, una curita. Para mí el contenido totalmente insuficiente. Pero eso no me puede cerrar a la banda ni ponerme en un extremo estúpido de no reconocer que identificó un problema. El mismo problema que muchos habíamos identificado. Que no es de ahora, es un problema de mucho tiempo. Que los gurises llegan a 6º año sin comprensión lectora no fue ahora en este quinquenio. Pero además hay un mundo que ha cambiado. Por lo tanto, el ayornamiento en el aula, en el mundo de hoy, ¿cuál es la obligación principal que tendría que tener? Es cooptar al botija, entusiasmarlo. Que vaya a la escuela entusiasmado. Yo tengo nietas en edad escolar. Yo no me imagino un 11 de octubre bancarse 45 minutos al docente que con todo derecho y legitimidad y el mayor de mi respeto le cuenta que mañana es el aniversario del desembarco de Colón que vino en una carabela que... Yo le diría, para la próxima reunión, el lunes que viene, vamos a hablar sobre esto. Vayan al Google, vayan donde quieran, busquen información y hacen una gran asamblea de debate sobre el 12 de octubre. Creo que lo entusiasmaría mucho más. Y hoy que cada paso agigantado es todo ya,
es como el TikTok, son 5 segundos y el dedo pulgar sigue para arriba y para arriba y para arriba. ¿Con qué te bancas 45 minutos una charla? Pero no está pasando a los adultos en otros ámbitos. La síntesis, yo voy al muere porque no tengo poder de síntesis. La síntesis es fundamental. Entonces, una reforma educativa no solamente en lo curricular, que es necesario, sino también en otro tipo de cuestiones. Creo que hay que hacerla. Porque además la grieta, la nata en Uruguay, es la grieta educativa para mí. Que yo lo veo, a mí no me lo cuenta nadie. ¿Cuál es la grieta educativa? Vos tenés una franja, no sé calcular el porcentaje, calcularle un 25% o el 30%. De gurises, capaz que soy generoso, de gurises que por el contexto en que viven, por su situación familiar, por su historia colectiva de familia, van a estudiar. Van a la escuela, van al liceo, terminan bachillerato. Y en otros lugares no ven a la educación como una alternativa. No ven a la educación como una ventana de salida al mundo, que va de la mano con la pérdida de la cultura del trabajo. Entonces, en un mundo tecnificado, donde el trabajo genuino y bien remunerado se va a acotar a un sector de la sociedad que tiene un nivel alto educativo, formación, capacitación permanente y actualización permanente del estudio. Esos gurises que yo hablo, que salen de sexto sin comprensión lectora, que no entienden un carajo lo que leen, que si alguno, que es una minoría, va al liceo, se aburren y ya el 45% deserta de segundo, esos gurises, ¿dónde van? Se acabó, nada, pero mirá, tiene buen lomo, va a hacer zanja. No, si viene una maquinita y la zanja la hacen sola. Entonces, ahí está la grieta. Mirá, para 10, 15, 20, 25 años vas a tener un sector de la sociedad uruguaya pronto, preparado, actualizado para absorber ese trabajo, ese empleo que está llegando, y un montón que buscarán en la teta del empleado público, buscarán en tal cosa, o en la changa, pero eso es una grieta. Y son los que al final te tienen que pagar la jubilación, ¿no? Que no van a conseguir trabajo, no van a conseguir nada. No solamente la jubilación, el sistema del servicio social, la salud pública. El costo del Estado se va a desenvolver ahí. Elon Musk dice que 78 millones de personas quedarán sin trabajo por la inteligencia artificial de aquí al 2028. Y habla de la renta universal. Yo estoy de acuerdo, con un matiz. Yo acepto que haya una renta universal con un retorno, con una devolución. Te doy, te quedas en tu casa quieta, no estoy de acuerdo. El Uruguay se está envejeciendo. Hay un montón de gente mayor de 60 años que viven solos, que hablan con alguien que ha muerto obispo. Bueno, dispongamos, tomar renta universal, pero tenés que devolverle a la sociedad en algo. ¿Se entiende? Bueno, Richard, quedó mucho para hablar, así que te vamos a invitar en una segunda oportunidad. No tengo mucho más para hablar, yo soy corto de cesera. Acabas de decir hace 5 minutos no tengo poder de síntesis. Acá hiciste bastante poder de síntesis. Titulares. Gracias por la invitación. Vos que te quedaste hasta el cierre de la nota, ¿qué tenés que hacer? Tenés que suscribirte, tenés que darle like, tenés que poner la campanita de notificaciones. Todo esto en este canal de YouTube, que es el canal de Agüeno. No te duermas y acordate de comentar, compartir, obligar a tus familiares, a tus amigos a que vean todas las notas de Agüeno. Por favor, haceme ese favor. ¿Te cuesta tanto?